Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches este podcast. Hoy es viernes 10 de marzo del año 2023. Yo soy el doctor Aarón Puente, soy médico psiquiatra psicoterapeuta y actualmente resido en la ciudad de Monterrey, y aquí es donde vivo y hago y llevo a cabo mi práctica clínica. Hoy, como intento hacer cada semana, te voy a compartir un artículo o vamos a darle algo de lectura y te voy a compartir algo de mi conocimiento con respecto a un artículo que te publicité o te compartí en la página de internet que tengo, que se llama psiquiatriaintegral.com, y también puedes ver el artículo en mis otras áreas o redes sociales, como en Twitter, que estoy como @psiquiatria_mti. También estoy como @Aaron_Puente en la página de podcast de Libsyn como Psiquiatría Integral, y en YouTube y en Facebook como Psiquiatría Integral Dr. Aarón Puente. El tema que vamos a hablar hoy es trastorno de ansiedad generalizada. Es un tema un poquito largo porque vamos a hablar de causas, síntomas y tratamiento. Empezamos. I'm taking you to paradise. I don't even care about the price, yeah. Paradise. Muy bien. Sentirse ansioso en algunas etapas de la vida, en especial en momentos estresantes, es normal. Pero la ansiedad y la preocupación excesivas y continuas, que son difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias, pueden ser signo de un trastorno de ansiedad generalizada. Es posible padecer un trastorno de ansiedad generalizada en la niñez o en la edad adulta. El trastorno de ansiedad generalizada tiene síntomas similares a los del trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo y otros tipos de ansiedad, pero todas son enfermedades diferentes. Vivir con trastorno de ansiedad generalizada puede ser un desafío a largo plazo. En muchos casos se produce junto con otros trastornos de ansiedad o emocionales. En la mayoría de los casos, el trastorno de ansiedad generalizada mejora con la psicoterapia o medicamentos. También puede ser útil hacer cambios en el estilo de vida, aprender a hacer frente a desafíos o situaciones y practicar técnicas de relajación. Para este tipo de trastorno existen síntomas físicos y síntomas psicológicos. Vamos a hablar de los psicológicos. Algunos de ellos son una preocupación o ansiedad persistentes por determinados asuntos que son desproporcionados en relación con el impacto de los acontecimientos. Pensar demasiado los planes y las soluciones a todos los peores resultados posibles. Percibir situaciones y acontecimientos como amenazantes, incluso cuando no lo son. Dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre. Temperamento indeciso y miedo a tomar las decisiones o tomar una decisión equivocada. Incapacidad para dejar de lado o olvidar una preocupación. Incapacidad para relajarse, sensación de nerviosismo constante y sensación de excitación o de estar al límite. Dificultad para concentrarse o sensación de que la mente se pone en blanco. Esos son síntomas psicológicos. Síntomas físicos existen como tal la fatiga, trastornos del sueño, tensión muscular o dolores musculares, temblor, agitación, nerviosismo o tendencia a los sobresaltos. También existe sudoración, náuseas, diarrea o síndrome del intestino irritable e irritabilidad. Puede haber momentos en que las preocupaciones no te consumen por completo, pero de todos modos te sientes ansioso, aunque no haya motivos evidentes. Por ejemplo, podrías sentir una gran preocupación sobre tu seguridad o la seguridad de tus seres queridos, o tal vez sientas que algo malo está por sucederte. Tu ansiedad, tu preocupación y los síntomas físicos te provocan angustia considerable en situaciones sociales, laborales y en otros ámbitos de la vida.
Las preocupaciones pueden cambiar de una inquietud a otra y pueden variar según el momento y la edad. Los niños y los adolescentes pueden tener también preocupaciones similares a la de los adultos, pero también pueden preocuparse en exceso por diferentes motivos, como puede ser su desempeño en la escuela o en eventos deportivos, la seguridad de los familiares, pueden pensar que algo malo les va a pasar también, llegar a tiempo, estar muy obsesivos con la puntualidad, tener mucho miedo o pensamientos en relación a terremotos, guerras nucleares y otras situaciones catastróficas, sentirse demasiado ansiosos por tratar de integrarse, ser perfeccionistas, volver a hacer alguna tarea porque no salieron perfectas a la primera vez, pasar demasiado tiempo haciendo las tareas de la escuela y convivir poco con sus amigos, carecer de confianza, esforzarse para obtener la aprobación de sus padres o de sus iguales, exigir demasiada atención sobre su desempeño, tener dolores de estómago frecuentes u otros síntomas de este tipo como dolores de espalda o dolores de cabeza, y también evitar ir a la escuela o evitar situaciones sociales. Las causas del trastorno de ansiedad generalizado, como sucede con muchas enfermedades mentales, son generalmente o probablemente surgen de una interacción compleja de factores biológicos y ambientales que pueden incluir los siguientes: diferencia en la química y la función del cerebro, genética y diferencias en la forma de percibir las amenazas, desarrollo y personalidad también. Factores de riesgo para un trastorno de ansiedad generalizada. Es un trastorno que generalmente se diagnostica más frecuentemente en mujeres. Hablando de esto, felicidades a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Ya sabemos que no es una fecha para celebrar, sino es más que nada para recordar que son iguales a los hombres y que tienen los mismos derechos, y espero que haya sido un día fructífero para todas. Pero bueno, en relación al trastorno de ansiedad generalizada, lo diagnosticamos generalmente 2-1. Eso quiere decir que por 2 mujeres un hombre tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Y hay algunos factores que pudieran aumentar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad generalizada. Y te los voy a mencionar. Por ejemplo, la personalidad. Una persona que es tímida o que tiene un temperamento negativo o que evita cualquier situación peligrosa puede ser más propensa a padecer un trastorno de ansiedad generalizada que otras. En cuanto al área genética, el trastorno de ansiedad generalizado puede ser hereditario y se ha encontrado que existe este factor presente, aunque pues como en muchas enfermedades que tienen un enlace genético, pues lo más que nos puede orientar es de que si papá, mamá, hermanos o una ascendencia o descendencia familiar que presenta trastorno de ansiedad, pues es donde nos podemos orientar a que la persona también tiene un índice probablemente alto genéticamente hablando de que presenta un trastorno de ansiedad generalizado. Y las experiencias. Es posible que las personas con trastorno de ansiedad generalizada tengan antecedentes significativos de cambios de vida, experiencias negativas o traumáticas durante la infancia o un suceso negativo o traumático reciente. Las enfermedades crónicas u otros trastornos de salud mental podrían aumentar el riesgo. Y aquí, pues bueno, hace poco todos estuvimos expuestos a una experiencia muy desagradable con una enfermedad pues de que no le llevábamos ni pies ni cabeza, y todos sabemos a qué me refiero al COVID, y hubo un boom de este tipo de padecimientos. Existen complicaciones para la gente que padece un trastorno de ansiedad generalizada, ya que puede ser muy incapacitante y puede afectar el desempeño cotidiano de las siguientes formas. Por ejemplo, afectar la capacidad de realizar ciertas tareas de manera rápida y eficiente porque cuesta mucho concentrarse, quitar tiempo y hacer que no sea posible concentrarse en otras actividades, reducir la energía, aumentar el riesgo de sufrir depresión. El trastorno de ansiedad generalizado también puede provocar o empeorar otras afecciones físicas, por ejemplo, problemas digestivos o intestinales, como el síndrome del intestino irritable o úlceras,
y ahora sabemos que hay todo un espectro o toda una manifestación de síntomas de ansiedad a nivel intestinal y hay una relación biológica con esto. Las personas pueden presentar dolores de cabeza y migrañas o pueden empeorarlos también. Dolor y enfermedad crónicos también pueden verse empeorados por un trastorno de ansiedad generalizada, problemas para dormir e insomnio y problemas del corazón. El trastorno de ansiedad generalizada a menudo se presenta junto con otros problemas de salud mental, lo cual puede hacer que el diagnóstico y el tratamiento resulten más desafiantes. Algunos trastornos de salud mental que con frecuencia se manifiestan junto con el de ansiedad generalizada comprenden los siguientes. Por ejemplo, las fobias, los trastornos de pánico, los trastornos de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, pensamientos suicidas o suicidio, abuso de sustancias. Con respecto a esto, son muchos síntomas, pero también hay cosas que pueden prevenir el trastorno de ansiedad generalizada. No hay una forma de predecir con certeza qué hará que una persona padezca un trastorno de ansiedad generalizada, pero puedes tomar medidas para disminuir el efecto de los síntomas si tienes ansiedad. Generalmente recomendamos las siguientes acciones para evitar el trastorno de ansiedad generalizada. Pedir ayuda, por ejemplo, enseguida, es decir, la ansiedad, al igual que muchos otros trastornos mentales, pueden ser más difíciles de tratar si no se busca ayuda de inmediato. Puedes llevar un diario personal. Llevar un registro de la vida personal puede ayudar tanto a la persona como a nosotros, como psiquiatras, a identificar cuál es la causa del estrés y qué puede ayudarte a sentirte mejor. Puedes también establecer prioridades en la vida. Por ejemplo, es posible disminuir la ansiedad si se administra bien tu tiempo y la energía, o si organizas y administras bien tus actividades personales y laborales. También puedes evitar el consumo de sustancias no saludables. Por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas e incluso de nicotina o cafeína pueden provocar ansiedad o empeorarlas. Si tienes una adicción a estas sustancias, puedes dejarlas porque te pueden provocar ansiedad. Si no puedes dejar la adicción a estas sustancias, conviene que consultes con un especialista y que te metas a un programa de tratamiento o a un grupo de ayuda que te sirva. En cuanto al diagnóstico, para ayudar a diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada, generalmente te mandamos o solicitamos desde el punto de vista de salud mental varias cosas. Por ejemplo, cuando llegas al consultorio, pues solemos hacer una exploración física o muchas veces ya traes una exploración física hecha por un médico o por algún especialista de otra área, porque así como en muchos de los padecimientos que vemos, generalmente el paciente ya pasó por el neurólogo, por el internista, por el endocrinólogo, por el cardiólogo y generalmente ya están bien revisados o bien valorados físicamente. Pero pues nosotros los psiquiatras somos médicos, de hecho pues la psiquiatría es una especialidad médica y también podemos realizar una exploración si se requiere para estar seguros de que todo está bien a nivel físico. También nos interesa que tu ansiedad no esté relacionada al uso de algunos medicamentos o con alguna enfermedad que no esté diagnosticada aún. Solicitamos generalmente en el consultorio análisis de sangre o orina u otras pruebas en caso de que sospechemos alguna otra enfermedad y también para descartar la presencia de alguna enfermedad agregada. Generalmente revisamos bien o hacemos lo que nosotros le llamamos una historia clínica tuya, es decir, lo que es todos los antecedentes de la enfermedad y los síntomas y desde cuándo se presentan. Y en ocasiones pudiéramos apoyarnos con algunos cuestionarios psicológicos o psiquiátricos para ayudar a determinar un diagnóstico. Para hacer el diagnóstico nos basamos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, el DSM, el cual ahorita va en el número 5 y en la revisión del 5, y es un libro que compila o junta todo lo que son los criterios diagnósticos para establecer o para decir que alguien tiene una u otra enfermedad. Muy bien. El tratamiento. Las decisiones terapéuticas dependen de cuánto afecta el trastorno de ansiedad generalizada tu capacidad de desenvolverte en la vida diaria.
Los dos tratamientos principales para el trastorno de ansiedad generalizada es la psicoterapia y los medicamentos, y en muchas ocasiones tenemos un beneficio mayor si utilizamos ambos. Puede que sea necesario probar para descubrir cuál de los tratamientos te funciona mejor a ti. Hablando de la psicoterapia, existe la terapia conversacional o la terapia psicológica, que consiste en el trabajo con un terapeuta para disminuir los síntomas de ansiedad. Dentro del grupo de terapias que existen, la terapia cognitivo-conductual es la forma más efectiva de la psicoterapia para el trastorno de ansiedad generalizada. Es un tratamiento que generalmente es a corto plazo y se centra en las habilidades específicas para controlar directamente las preocupaciones y ayudarte a retomar gradualmente las actividades que evitas debido a la ansiedad. A través de este proceso, tus síntomas mejoran a medida que construyes sobre el avance inicial. Cuando evaluamos al paciente, también nosotros como especialistas, y bueno, sobre todo los que somos psiquiatras y psicoterapeutas, determinamos qué tipo de psicoterapia es la que más te puede funcionar a ti. Por ejemplo, yo manejo la terapia de orientación psicoanalítica y también es útil para los trastornos de ansiedad. Generalmente cuando son situaciones de vida o el antecedente que decíamos ahorita de situaciones que se vivieron muy traumáticas en la infancia, que una vez que empezamos a trabajar sobre de ellas con una base psicoanalítica, se suele proceder a la resolución de síntomas, pero obviamente cada uno de los especialistas pues tenemos una orientación distinta con respecto a lo que evaluamos y depende de la expertise de cada quien que le funcione la psicoterapia también al paciente y que sea la debidamente indicada. Muy bien, en cuanto a medicamentos, se usan varios tipos de medicamentos para tratar el trastorno de ansiedad generalizada, como los siguientes. En algunos casos podemos usar antidepresivos. Los antidepresivos generalmente comprenden el grupo de medicamentos de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o los duales, que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina o noradrenalina. Son los tratamientos farmacológicos de primera línea. Algunos ejemplos de antidepresivos que se utilizan para tratar el trastorno de ansiedad generalizada son el escitalopram, la duloxetina, la venlafaxina o la paroxetina. De estos, pues ya depende también del tipo de síntomas que nosotros revisemos e identifiquemos en el consultorio, cuál de los medicamentos elijamos para darte. También se pueden utilizar benzodiazepinas. En casos limitados podríamos recetarte para aliviar los síntomas de ansiedad benzodiazepinas, pero generalmente los utilizamos para los síntomas más agudos de ansiedad y se suelen indicar por corto plazo, debido a que algunos tienen la capacidad de crear adicción. Son medicamentos que se dejan específicamente para la parte aguda de la enfermedad y siempre bajo nuestra supervisión, y que no los combines o que no hayas tenido el antecedente de adicciones, que no los combines con alcohol y que no hayas tenido el antecedente de abuso o consumo de drogas de forma prolongada. En cuanto al estilo de vida y remedios caseros, existen algunas cosas que se pueden hacer para tratar la ansiedad, pero mientras que la mayoría de las personas con trastorno de ansiedad generalizado o psicoterapia necesitan medicamentos para controlar la ansiedad, los cambios en el estilo de vida también pueden marcar la diferencia. Hay una serie de acciones que pueden mejorar los síntomas. Por ejemplo, permanecer activo físicamente, y es algo que nosotros recomendamos mucho en el consultorio, que es desarrollar una rutina para estar activo físicamente la mayoría de los días de la semana. Por ejemplo, el ejercicio es una herramienta muy potente para reducir el estrés y puede mejorar tu estado de ánimo y ayudarte a estar saludable. Hay que comenzar despacio y aumentar gradualmente la cantidad de ejercicio y la intensidad de tus actividades. Dormir bien también debe ser una prioridad. Se tiene que hacer lo posible para asegurar que estés durmiendo lo suficiente para estar descansado, y
si no estás durmiendo bien, también es una de las cosas que nosotros tenemos que regular en la consulta. También sirve usar técnicas de relajación. Por ejemplo, las técnicas de visualización, la meditación y el yoga son ejemplos de técnicas de relajación que pueden aliviar la ansiedad. Comer de manera saludable, comer sano, concentrándose en vegetales, frutas, cereales integrales y pescado, puede estar relacionado con menor ansiedad. Sin embargo, se necesita que se investigue un poquito más al respecto, porque hay algunos estudios por ahí que dicen que no es así, pero es algo que a todos les beneficia, por decirlo de alguna forma, con respecto al manejo de ansiedad. Se sugiere también evitar el alcohol y las drogas recreativas, ya que estas pueden empeorar la ansiedad. Y también sugerimos dejar de fumar y reducir la cantidad o directamente abstenerse de beber café o disminuir la cafeína en general, que ya sabemos que también viene en los chocolates y viene en las bebidas o refrescos generalmente oscuros, ¿no? Aunque también hay bebidas que son energizantes, que tienen una cantidad importante de cafeína, que les sugerimos a nuestros pacientes que no tomen. Se ha llegado a utilizar para manejar la ansiedad medicina alternativa, es decir, herbolaria. Por ejemplo, en algunos casos se han estudiado algunos remedios a base de hierbas como tratamientos para la ansiedad, pero los resultados son muy dispares y en algunos casos no hay un beneficio. Algunos suplementos de este tipo, como la cava y la valeriana, en algunas personas pueden causar daño hepático grave. Entonces, si no está bien valorado el paciente, no les recomendamos que los utilicen. Hay algunas estrategias para afrontar el trastorno y las siguientes que te voy a decir son algunas recomendaciones que ayudarán a que manejes tu ansiedad. Por ejemplo, cumplir con un plan de tratamiento, tomar los medicamentos según se te han indicado, asistir a tus consultas de terapia, poner en práctica las habilidades que aprendes en la psicoterapia, no nomás que se quede en el consultorio, y la constancia puede hacer una gran diferencia, sobre todo en lo que respecta al consumo de medicamentos. Hay que trabajar junto con el especialista de salud que hayas elegido para trabajar y para tratarte, para que la ansiedad se controle y que se tomen las medidas necesarias al respecto. No hay que detenerse con las preocupaciones del pasado, sobre todo hay que pensar en el aquí y ahora y tratar de seguir adelante. Hay que romper ciclos. Cuando te sientas muy ansioso, hay que salir a caminar con energía o dedicarte a un pasatiempo para volver a enfocar tu mente y no estar pensando en preocupaciones. Ayuda también mucho socializar. No permitir que las preocupaciones te aíslen de tus seres queridos o de las actividades placenteras. Las interacciones sociales y las relaciones afectivas disminuyen mucho la preocupación. También ayuda a acudir a grupos de apoyo de personas con ansiedad, donde podrías disfrutar de un ambiente de compasión, comprensión y experiencias compartidas. ¿Cuándo se recomienda consultar al médico o acudir al especialista? Considerando que un poco de ansiedad es normal, hay que consultar ante las siguientes circunstancias. Por ejemplo, cuando percibes que te preocupas demasiado y eso interfiere en tu trabajo o tus relaciones personales u otros aspectos de la vida, tienes que ir a consultar. Si te sientes deprimido o irritable, tienes problemas con el alcohol o con las drogas, o tienes otros problemas mentales además de la ansiedad, tienes que ir a consultar. Si tienes conductas o pensamientos suicidas, eso es una urgencia. Hay que consultar inmediatamente y hay que buscar la ayuda inmediata. Es poco probable que tus preocupaciones desaparezcan solas e incluso pueden empeorar con el tiempo. Te sugiero que busques ayuda de un profesional antes de que la ansiedad se agrave y generalmente considerar que es mucho más fácil tratarla desde el comienzo. Es decir, cuando los síntomas no son tan agudos o tan graves como los que te mencionaba ahorita. Muy bien, pues este artículo está muy padre. Como te dije, lo puedes encontrar en la página o en mi página de psiquiatriaintegral.com. Y cualquier duda o cualquier comentario al respecto que me hagas a través de mis redes sociales o en las áreas de contacto, voy a tratar de contestarte.
El trastorno de ansiedad generalizada es uno de los diagnósticos más frecuentes en psiquiatría. Es muy incapacitante cuando ya se tuvo por tiempos prolongados o cuando los síntomas están muy agudos y no te permite tener buena calidad de vida. Entonces, sugerencia de especialista: acude a tratamiento. No tengas miedo de ir con nosotros al psiquiatra. No es lo que queremos nosotros, en el sentido de que generalmente la consulta con un especialista de mi área sigue estando muy estigmatizada, y es pan nuestro de cada día que escuchamos que nuestros pacientes se tardaron para acudir a consultar años y años para decidir acudir a nuestro consultorio. Pero somos una especialidad médica como cualquier otra y generalmente no debería de ser tan difícil acudir con nosotros. Pero bueno, desgraciadamente así es. Mi intención al compartirte estos temas es esa: que te informes, que escuches la información de fuentes verdaderas, de artículos o de comentarios y cosas que vienen en los artículos que comparto, que yo ya revisé, y que no fanatizan ni tampoco te desorientan, sino que es información de buena fuente, por decirlo así. Muy bien, pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tu tiempo y por tomarte la molestia de aprender un poco con respecto a este padecimiento. Te voy a seguir compartiendo temas, voy a tratar de hacerlo cada semana. Por ahí noté que a mucha gente le gustó el de trastorno límite de la personalidad que compartimos la última ocasión. Voy a tratar de traer más temas de trastornos de personalidad, pero generalmente pues la idea es que podamos hablar de todo aquí. Y pues hasta aquí me quedo. Me da mucho gusto que estés por acá y nos vemos próximamente en la siguiente ocasión que grabe podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Que tengas muy buen fin de semana. Hasta luego.